Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo Hola es? Leti, buen día. Belén, preciosa. Luego ¿Cómo quiero estás? contigo. Muy bien, ¿y Ok. ustedes? Adriancito, buenos días, Gus, buenos días a todos. Gracias, gracias. ¿Dónde andas? Qué gusto saludarte. Ujú. Espero que seas el Doné que yo conozco. Sí, claro, Leti, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, con el gusto de escucharte. Gracias, qué amable. Igualmente, bienvenido, Doné, y luego hablamos, por favor. Pues chicos, gracias por conectarse a la sesión del día de hoy. Denme un segundo, voy a conectar la máquina, no vaya a ser que me dé una sorpresita a media sesión y se me acabe la pila, porque luego ni me fijo cuando la pila se está bajando. Ok, gracias chicos, gracias de verdad por conectarse, muy puntuales a la sesión de hoy. Creo que la sesión de hoy también es muy importante. Todo mundo habla de la propuesta de valor. Y aquí está Adrián, que es nuestro experto en branding y todo esto. Adrián, yo nunca voy a olvidar esa frase que tú usas. Todo depende de qué. ¿Cómo De la nos audiencia. Exacto, de la audiencia a la que vaya dirigida. Entonces, será entonces que la propuesta de valor, Adrián, usted es el maestro de esto. La propuesta de valor tendrá que migrar, tendrá que cambiar un poquito, adaptarse. Adaptarse, sí, un poquito, sí. Pero lo que sí debe de tener es que debe reflejar lo que tú vas a hacer por la gente, la persona que te está escuchando, ¿no? O sea, ¿qué vas a aportar a una organización? ¿Lo podemos traducir? Sí, ¿qué vas a hacer o qué ofreces para la organización que quieres que te contrate? Ok. Por favor, gracias, Adriancito, por estar conectado el día de hoy en esta sesión. Nos vas a ayudar mucho. Por favor, esto último que acaba de decir Adrián, guárdenlo, porque lo vamos a trabajar en esta sesión, ¿vale? Entonces, creo que tenemos que entender que nuestra propuesta de valor no necesariamente es solo mi experiencia o no necesariamente es solo mi conocimiento, Adrián. No, Leti, de hecho, Eh, me parece que no es ninguna de las dos. Me parece que es más bien, este, es una de las cosas que te va a diferenciar de tu competencia, ¿no es cierto? Porque, exacto. a final de cuentas, tú estudiaste algo, eres algún profesional y todo eso, pero pues bueno, la mayor parte de la gente con la que vas a competir lo tiene, sino más bien es con ese conocimiento y con esa carrera que tú tienes, ¿qué es lo que vas a hacer por la empresa que te va a contratar, ¿no? Completamente de acuerdo. Esto que está diciendo Adrián, por favor, guárdenmelo, guárdenmelo. Lo vamos a trabajar. Belén, ¿quieres compartir algo? ¿Quitaste tu micrófono? No, perdón. No, ok, no al contrario. Ok, entonces pues vamos a comenzar con estos mensajes que nos está compartiendo Adrián, que créanme, valen oro a la hora de hacer nuestro currículum o a la hora de estar en una entrevista de trabajo, porque al final hay muchas preguntas que tienen que ver con esto y no nos damos cuenta. Y por ahí quiero comenzar. Gus nos dice, todo depende de la audiencia, así adelante, adelante. Jaime, ¿cómo estás? Gracias por tus. Sergio. Ok, pues vamos a comenzar. Vamos a ir viendo qué es una propuesta de valor y cómo manejarla, ¿sale? Ya me conocen ustedes, ya saben quién soy. Si pienso en la propuesta de valor como tal, ya sea enfocada al currículum, a una pregunta en particular que nos hagan en la entrevista, ¿cuál de de los tres pilares vamos a impactar el día de hoy y por qué? ¿Tendrá que ver con competencias? ¿Tendrá que ver mi propuesta de valor con mis competencias?
Pues es con todas, ¿no, Leti? Como lo veíamos hace ratito. ¿Cómo te presentas, qué ofreces y cómo lo vas a transmitir? Por supuesto. ¿Cómo lo voy a transmitir? Pues es mi comunicación verbal, no verbal, ¿sale? Finalmente. Y también yo creo, hace rato yo hablaba de esto, hay muchas creencias que hoy vamos a retar en relación a la propuesta de valor. Y la primera pregunta que yo les hago, si ustedes en este momento estuvieran en una entrevista de trabajo y les directamente les preguntan, ¿por qué te tengo que contratar? ¿Por qué eres tú la persona indicada para la posición? Es una pregunta bastante común, bastante, que les pueden hacer en cualquier nivel, ¿eh? ¿Qué te hace un candidato único para nosotros? ¿Qué consideras tú que puedes aportar a nuestro negocio? Vean cómo hay diferentes tipos de preguntas que me pueden hacer, pero todas giran en torno a lo mismo, van enfocados a lo mismo. ¿Qué han contestado? ¿Quién quiere darme su respuesta? Y yo les voy a decir lo que la gente generalmente contesta. Pues yo lo revisaba contigo en la mañana, Leti, y como que fui vaga, pero no, mi propuesta de valor que tenía en mi currículum era muy ambigua, muy abierta y no aterrizaba. Entonces, pues ahí se me puede ir una oportunidad porque fue muy vago. Ok, muy vago es ¿qué? Veré. No, platicábamos del tema SMART. Medible, alcanzable, yo sí tenía el Best Wish, pero no lo estaba aterrizando en KPIs, en un número y en un tiempo. Entonces, no, eso le deja ese sería una respuesta ambigua. Ok, una respuesta ambigua. Ok, bien, gracias. ¿Quién más? ¿Qué han respondido? ¿Qué han contestado ante esta pregunta? Atrévanse. Déjenme adivinar. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría de los profesionales cuando les hacen esa pregunta me dicen lo siguiente, pues mira, Leti, yo soy el candidato ideal para ti porque tengo la experiencia que tú estás buscando para la posición, tengo los conocimientos, he trabajado con tales herramientas como tú lo necesitas. La gran mayoría piensa que la propuesta de valor es eso, experiencia y conocimiento. Y me voy a atrever a decir algo, espero que nadie se me vaya a ofender, pero cuando encuentro profesionales de experiencia profunda, o sea, gente a lo mejor 50 años, 40 años, que a lo mejor tienen 20 años de experiencia, a ver, estos profesionales nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho, ¿cierto? Claro que nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos estudiado, de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho, pero eso no nos hace únicos. Yo generalmente reto al candidato y le digo, tengo 10 como tú. A Leti, por ejemplo, pues yo soy un candidato viable porque tengo una maestría. Fine. Yo no la necesito, pero bueno, el puesto no la demanda. Oye, tengo 10 como tú. Bueno, pero es que también tengo la experiencia en esto, en esto, en esto, en esto. Tengo 10 como tú. ¿Por qué tú? La realidad es que la gran mayoría patina. La realidad es que la gran mayoría no encuentran cómo diferenciarse. No sabemos. No sabemos y suponemos y creemos, ahí viene la falsa creencia que me van a contratar por mi experiencia y por lo que estudié, y no es cierto. ¿Y saben dónde lo veo? Y no me dejen mentir, chicos, cuando estamos en la sesión individual de empleabilidad o en la grupal, cuando yo les digo, por ejemplo, licenciada en mercadotecnia con 20 años de experiencia en tal cosa, y yo les digo, tú ya no eres una licenciada o doctora o maestra en tal cosa. Y mi respuesta es, no, tú ya no eres maestro, tú ya no eres ingeniero, ya no lo eres. Sí soy, no, ya no lo eres.
¿En qué te has convertido? Palabra clave. ¿En qué se han convertido? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? La gran mayoría piensa que ahí está su valor, su propuesta, que ahí está su gran diferencial y no hay mentira más grande que esto. La realidad es que no sabemos diferenciarnos. Pensamos que porque estudiamos o pensamos que porque tenemos la experiencia o pensamos que solo porque tenemos ciertas competencias. Esa no es tu propuesta de valor. ¿Qué opinan al respecto? ¿Me hace único? ¿Ser ingeniero en comunicaciones me hace único? ¿Tener una maestría me hace único? ¿Tener 10 años de experiencia en tal cosa me hace único? ¿Real? ¿Qué les hace únicos? Es una pregunta interesante. Y me voy a ir más allá, como dice Adrián. ¿Qué me hace único? Y esto que me hace único o me diferencia del resto, ¿cómo le aporta al negocio? Y por favor, cuidado con las palabras. Yo te garantizo, no, tú no garantizas nada, cariño. No es cierto. Ningún nuevo empleado garantiza absolutamente nada. Es una palabra, de hecho, está considerada entre las palabras hechizas. Nadie garantiza nada. ¿Cómo aporta esto al negocio? ¿Qué opinan? Por aquí me dice, muy cierto. No sé quién sea Leps PR, perdón. ¿Se puede responder con una pregunta durante la entrevista? Dame un ejemplo. Dame un ejemplo, por favor. Ah, Rubén. Hola, Rubén. Dame un ejemplo, por favor, Hola, Rubén. Leti. Buenos días. Buenos días. Soy Rubén. Lo que pasa es que de repente se pone mi nombre y de repente no. No te Eh, preocupes. yo, por ejemplo, yo soy vendedor. ¿Sí se Ajá. escucha? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando a mí me hacen una objeción de venta, que me dicen, no sé, tu producto no me sirve por esto y por esto. Uno como vendedor, bueno, pregunta, ¿me está diciendo, doctor, que no está interesado en el producto? Bueno, porque soy visito doctores. ¿O me está diciendo que no le sirve de nada? Entonces, por ejemplo, si me dice, ¿tú qué aportas o qué te hace diferente? Preguntarle, bueno, para saber qué me hace diferente, yo necesitaría saber qué ya le ofrecieron mis competencias, mis otros rivales del empleo. Ya le ofrecieron lo que tú mencionaste, por ejemplo. Entonces, decirle, ¿qué es lo que está buscando de mi puesto? Algo así. O sea, ya más estructurado, pues, pero algo así. ¿Se puede hacer eso? Yo no te lo recomiendo. No, Y tú a más mí me vale. preguntas, ¿qué te han ofrecido los otros candidatos? Perdón. Primer punto, lo que otros candidatos me hayan compartido como empleador, como reclutadora, yo no tengo por qué abrírtelo, y menos a ti como candidato. No sería ético. Hablo Ah, de mis candidatos con el hiring manager, pero nunca un candidato. Primer punto, no sería ético. Segundo punto, no, yo no quiero que me hables de los demás, quiero que me hables de ti. Y si tú no sabes qué te hace único, ¿y cómo entonces pretendes decirme que eres el mejor? ok. Sí, sí, suena muy lógico. ¿Sí me explicó? Sí, sí, claro. Muy bien. Creo que ahí no es una objeción. Yo sé lo que son las objeciones, de hecho la utilizamos como herramienta de respuesta en el curso de empleabilidad, lo utilizamos, pero no es una objeción. No te estoy dando una objeción con esa pregunta. Es una pregunta bastante directa. Ok, muy bien. Sí, muy bien. Gracias. No, al contrario, bienvenido. Es una pregunta que yo creo que todos nos tendríamos que hacer, ¿vale? Em, Creo que es una pregunta difícil. No estamos habituados
a identificar, y más si tengo o padezco el síndrome del impostor, pues más trabajo me va a costar identificar qué es esto que me hace único, ¿vale? Pero sí es un tema importante que creo que tenemos que abarcar, ¿ok? Adrián dijo algo muy cierto. Y Adrián, por eso les dije, guárdenme el comentario que hizo Adrián. Adrián habla del tema de cuál es tu audiencia, hacia dónde va, qué demanda el otro, porque mi propuesta de valor está en función de esa necesidad. Si esto es pensando en un producto, ahí sí metan el producto. Y si piensan que ahora el producto son ustedes, ¿no? Lo hemos platicado mucho de que el proceso de entrevista es un proceso de comercial, donde ustedes se están vendiendo a sí mismos, ustedes son un producto. Entonces, este producto tiene que tener beneficios para el cliente, ¿ok? Lo primero que ustedes tienen que tener muy claro es el mercado laboral. Esto es algo que la gran mayoría de los profesionales, y yo creo que también por eso nos cuesta mucho trabajo, todo mundo les dice a ustedes que indaguen sobre la vacante e indaguen sobre la empresa, y todo mundo va e indagan en el único lugar que piensan que pueden indagar, que es en la página de internet de la compañía. Solo indagamos ahí. No nos damos cuenta que en realidad sí nos va a dar mucha información, pero yo creo que indagar sobre el mercado laboral es lo más importante. ¿Qué demanda el mercado laboral de manera macro? ¿Qué se está buscando? No pueden olvidar que hoy por hoy y cada día va a ser más chicos, y la verdad es que no sé qué ocurre en nuestro país, pero se habla mucho de que las organizaciones están siendo mucho más rígidas en sus procesos de selección. Em, Hay una elevada demanda hoy de talento. A mí me llama mucho la atención que las organizaciones o los headhunters decimos no hay talento. Y hay una cantidad impresionante de personas en transición laboral. Sin embargo, seguimos pensando no hay talento, y entonces, y el talento dice no hay vacantes. Ahí hay algo extraño en donde no es la misma historia, pero la realidad es que hay una demanda impresionante por parte de las organizaciones, y cada día están siendo mucho más estrictos sus modelos de selección, ¿ok? Y también es verdad, y yo se los he dicho en otras sesiones, que ustedes están compitiendo contra otros grandes profesionales. Entonces, si ustedes están compitiendo contra otros grandes profesionales, es prioritario hacerse notar frente a otros. Al final, acuérdense que ustedes están compitiendo con tres grupos de profesionales. Uno, los candidatos internos. Dos, los candidatos que trabajan en otras organizaciones que también se quieren mover. Y tres, los profesionales que están en transición laboral como ustedes. Y eso es muy importante, que nunca lo olvidemos. ¿Ok? Todos los candidatos tenemos fortalezas y estamos compitiendo contra ello. La mayor cantidad de candidatos contra los que estamos compitiendo tienen una formación profesional, tienen una preparación profesional. Eso ya está dado. Si yo veo, y me está pasando ahorita con unas vacantes que yo tengo de entrada, si yo ya sé que el requisito es mínimo una licenciatura mínimo, o sea, candidatos que no la tengan, vi a una candidata ayer que me gustó mucho en experiencia, pero no tiene la formación académica. ¿La voy a llamar? No, no la voy a llamar, porque yo ya sé que es parte del perfil. Entonces, estoy compitiendo contra profesionales mejor preparados que yo, sí. Estoy compitiendo contra profesionales con experiencia, con conocimientos, con grandes habilidades, sí. Y entonces, ¿cómo le hago, Leti, para resaltarme entre todo este grupo? Con mi propuesta, preparándome, teniendo claro cuál es la aportación que yo le puedo hacer al negocio, y teniendo claro que no es necesariamente mi experiencia
ni mi formación académica, de verdad. Y perdón que les rompa mucho el paradigma. El mes pasado me invitaron a dar una charla en una universidad y en esta universidad todos los participantes estaban estudiando la maestría en educación. Justo por eso me invitaron, porque el tema era de cómo romper paradigmas en el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Y entonces justo yo les decía que a mi juicio, las universidades de repente se centran mucho en reconocer al estudiante de mayor calificación, ¿no? Pero que no premiábamos y no reconocíamos a los estudiantes que probablemente tenían ciertas habilidades que los hacían sobresalir, que no siempre la gente más exitosa eran aquellos que tenían 10 en las calificaciones, no siempre, ¿no? Y que hay muchos profesionales que de verdad se preocupan, lo cual no digo que esté mal, al contrario, es loable, por hacer una preparación profunda académicamente hablando, pero se olvidan de muchas otras cosas. Al final, hoy estudiar una maestría está más al alcance, estudiar otras cosas está más al alcance. La propuesta académica está muy al alcance, por lo tanto, no me hace único. ¿Me equivoco, Adrián? No, Leti, de hecho te estaba escribiendo ahorita por el chat y algo que me gustaría que evaluemos porque el responder bien esta pregunta te hace competir con gente de mayor rango y de mayor preparación. Entonces, esa es una de las cosas que me parece es un punto clave para tener ventaja sobre todos los demás. Ok, al final vas a competir, ¿no? Así es. Esto es una competencia, chicos. Así de fácil. Y me gusta, Adrián, y gracias por tu participación. Y yo siempre les digo, el problema de la entrevista es que es una moneda. Una, que tú sabrás en qué la gastas. Desafortunadamente, no siempre tenemos segundas oportunidades. Entonces, eso hace que tengamos que prepararnos. Ojo, yo ayer hablaba con un director y, y Y él me cuestionaba un poquito esta parte de la preparación de los candidatos de cara a una entrevista. Yo le decía, es que una cosa es que el profesional se prepare desde el autoconocimiento y otra cosa es que el profesional se prepare para mentir. Prepararse para una entrevista no es mentir. Quien te enseña a mentir para salir en una entrevista no te está ayudando y no está siendo ético. Entonces, prepararte para una entrevista es justo encontrar estos grandes elementos que te van a ayudar a competir, pero competir desde verdaderamente tu propuesta de valor. Adrián dice, responder bien a la pregunta de la propuesta de valor nos permite competir con profesionales que tienen más experiencia y preparación. Exactamente. ¿Qué es entonces una propuesta de valor? Es todo aquello que me va a permitir diferenciarme del resto de los profesionales. Punto. Es justo resaltar mis ventajas competitivas. Si me pienso como un producto, ¿cuáles son tus ventajas competitivas? Y todo va a depender de la audiencia, como dice Adrián. Entonces, si depende de la audiencia, va a depender de mi sector, dependerá de mi sector, dependerá de la industria en la cual yo esté trabajando o quiera trabajar, dependerá de mis áreas de interés, dependerá de los requisitos que se utilizan en el nivel organizacional y en la posición en la cual yo quiero participar. ¿Qué opinan? Se quedan calladitos. ¿Qué opinan? Leti, hola, buenos días. ¿Cómo estás, Elisa? Bien, gracias. Hola a todos. Yo creo que es un todo, digo, porque al final tienes que integrar en tu respuesta todo el panorama. Entonces, a mí ahorita el escuchar la propuesta de valor me hace todo el sentido. Tengo mucho que no voy a una entrevista, entonces para mí, pues las cosas han cambiado en todos los sentidos y el generar tu marca como persona empleadora, creo que tiene mucho que ver y integrar como todos los elementos que te permitan expresar quién eres tú y qué propuesta de valor le puedes ofrecer, creo que eso va a ser
un paso muy fuerte que puedes dar en una entrevista. Así es, así es. Yo creería, Elisa, que trabajar en esto es algo que tendríamos que estar haciendo, porque incluso si estamos trabajando dentro de una organización, el ser empleable, el tener tu propuesta de valor y el tener claro qué te diferencia, no solo es para encontrar un empleo. Por eso a mí me gusta mucho la palabra empleabilidad y no búsqueda de trabajo. Si ustedes se fijan, yo no la utilizo generalmente. Yo hablo de empleabilidad porque empleabilidad significa cómo logro cubrir las expectativas del mercado laboral, ya sea dentro de una organización o fuera de una organización. Cuando alguien quiere desarrollo, también tiene que tener un plan de acción, porque el tiempo en donde por, por tiempo y por antigüedad te daban las promociones en la empresa, ese tiempo ya no existe. Ese tiempo se acabó. Hay quienes todavía piensan eso, pero la realidad es que no. Hoy generalmente las organizaciones mueven a la gente que tenga el talento. Entonces tienes que tener un plan de acción, tienes que tener un plan que te permita venderte de manera interna. Quien piense que, pues mira, por mí habla mi trabajo. Muchos llegan conmigo así, ¿eh? Porque yo no trabajo solo con gente que está en transición laboral, yo también trabajo con gente que está dentro de las organizaciones y que se quiere mover. Y muchos llegan conmigo y me dicen, mira, mi trabajo habla por mí. No es cierto. Grave error. Si tú piensas que tu trabajo va a hablar por ti y que, bueno, pues ahí te van a ver, te equivocas. Hay que saberlo vender. Por eso mucha gente de repente vemos que sube, que sube, que sube y nosotros así. Pues, ¿qué está haciendo él? Pues pregúntatelo. Pregúntatelo, ¿qué está haciendo él que tú no? Interesante tema, ¿no? Ok. ¿Qué no es una propuesta de valor o qué no es esto? No es un enunciado, no es un eslogan, no es una frase. No solo son mis expectativas o mis objetivos. No es solo mi experiencia como lo hemos mencionado, no son mis conocimientos, no son mis maestrías, mis doctorados y mis múltiples diplomados. No es solo una posición, no es el título. Hoy me preguntaban, ¿cuál es el título? Ay, ¿quién me lo preguntó? ¿Quién me lo preguntó hoy en la mañana en una sesión? Este, ¿Cuál es el título de mi currículum? ¿O dónde pongo el título? ¿Quién me lo preguntó? Yo, Ah, Bere, ¿no? Hoy me hiciste esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el título de mi currículum? Y yo te dije, ajá, no lleva título. Tu propuesta de valor no es el título de un currículum. No es nada de esto. Vean cómo creo que estamos retando muchos paradigmas. Vayan pensándolo. ¿Cuáles son las ventajas de tener una propuesta de valor? Esto tiene que ver con algo que yo siempre les he dicho y que pocos profesionales de verdad toman la iniciativa de entrar. Tiene que ver con la introspección que hagamos de quiénes somos nosotros como profesionales. La gran mayoría, insisto, de los profesionales, cuando yo hablo de esto con ellos, tienen un ego y hoy también me lo dijo alguien. Hoy y ayer me lo dijo un director también con el que estoy trabajando. Me dijo, hay egos. Eso es algo que yo siempre he dicho. A veces los egos no nos permiten darnos cuenta que si estoy buscando ser empleable y si quiero de verdad resaltar sobre otros candidatos, tengo que trabajar conmigo mismo. Y no tiene que ver necesariamente solo con mi experiencia, como lo mencioné, ni con mis múltiples títulos. Tiene que ver con el autoconocimiento de cuáles son mis fortalezas, mis logros, mis valores, que al final tienen que ver con esta brújula que me va a permitir buscar lo que yo verdaderamente quiero. La gran mayoría de la gente que está buscando trabajo quiere eso, un trabajo, donde sea, como sea, no importa. Una propuesta de valor tiene que ver con también qué quiero y dónde está lo que yo quiero. Tener claro cuál es mi potencial,
tener muy claro el sector. Estoy buscando un trabajo en donde, no sé, Leti, ¿cómo que no sabes? Tienes que saber dónde lo quieres, en qué sector lo quieres. Y tienes que tener la capacidad de todo esto y pensar, y todo esto, cómo se une, todas estas piezas, cómo las uno para generar un rompecabezas que se vea claro y que se vea cómo este rompecabezas puede generarle un valor agregado a una organización. Tengo que preparar un argumento donde yo pueda expresar claramente esta propuesta de valor. Y tengo que tener muy claro que esto está en función de mi mercado laboral. ¿Cuál es mi audiencia, como dice Adrián? ¿Cuál es a quién va dirigida? ¿A una empresa? ¿Va dirigida a un negocio? Y yo quiero ser parte de ese negocio. ¿Cómo aporto a ese negocio? Sí, sí, lo van viendo. Adrián dice, la propuesta de valor empieza desde el autoanálisis y el autoconocimiento. ¿Verdad que sí? De hecho, Adrián, yo fíjate que no entiendo, me cuesta un poquito de trabajo entender esa parte. Cuando la gente experta, yo no soy experta ni en marketing, ni en ventas, ni esas cosas, pero he tenido la dicha y el placer de trabajar con muchos de ustedes que me han enseñado. Pero yo siempre que estoy en alguna junta, yo siempre veo que hablan de las ventajas, de las no sé qué, del producto, que no sé cuánto. Y es muy, para ellos es muy fácil entender, un poco lo que decía su compañero, hablando de objeciones, cómo enfrentar los retos del mercado con un producto. Y me puedo aprender las ventajas competitivas del producto. Y cuando el producto soy yo, no puedo. Qué curioso, ¿no? Y tienes toda la razón, Adrián. Adrián Alonso, la propuesta de valor como ventaja competitiva me hace pensar en el análisis valioso, raro. Ah, mira, aplicando a uno mismo como profesional, pensar de manera estratégica. Por supuesto, Adri, por supuesto. ¿Qué te hace valioso? ¿Qué te hace eh, inimitable? Pero no tiene nada que ver con experiencia ni con conocimiento. ¿Estás de acuerdo, Adri? Todo depende de mi mercado laboral. Yo siempre he dicho, si ustedes no conocen su mercado laboral, va a ser muy difícil que puedan identificar qué aporto a este mercado laboral, qué aporto hacia esta posición. ¿Ok? La propuesta de valor tiene diferentes elementos. El valor como profesional. Las preguntas correctas que ustedes se tienen que estar haciendo es, ¿qué hago muy bien? ¿Qué disfruto hacer incluso? ¿Qué puedo estar haciendo por mucho tiempo? Mis grandes fortalezas. ¿Qué me motiva? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis logros? Si ustedes se fijan, quienes están conmigo en los procesos de empleabilidad, son preguntas del iceberg. Por eso es que las hacemos, para que encuentren al final de cada una entrevista, pues justo esta propuesta de valor y aprendan a venderse desde esto. ¿Y, y qué puedo aportar desde mi experiencia o qué puedo aportar, qué puedo generar como diferenciador hacia una organización? Desde mis fortalezas, desde mis motivadores, desde mis logros, desde las necesidades de la otra persona o el negocio que tengo enfrente. Es mi valor profesional como primer elemento de mi propuesta. Y segundo, lo he venido diciendo, el análisis del mercado laboral. ¿Qué demanda el mercado laboral? Quienes están conmigo en el tema, cuando vemos el tema de Feed y Target, el tercer cuadro, ese tercer cuadro es crítico. Por favor, revísenlo. Ese tercer cuadro, ese tercer página de Excel, me va a permitir identificar cuáles son las demandas del mercado laboral. Ojo, no de una vacante. Si yo analizo, voy a identificar qué demanda ese mercado laboral y entonces puedo estar preparado para decir, y lo que demanda lo tengo, porque si no lo tengo que aprender. Y entonces, si sí lo tengo, entonces lo tengo que vender.
Y tengo que preguntarme cuáles son estas habilidades o esto que yo tengo que pueda ayudarles a cubrir una necesidad de estas organizaciones. Ahí me tengo que preguntar qué están valorando en este momento las empresas, qué están buscando. Tengo que entender la necesidad de la empresa. No desde el ego, no desde la arrogancia, de verdad. Tengo que entender desde lo que yo puedo aportar en un diálogo abierto, contundente y con evidencia. Porque, ojo, yo puedo decir muchas cosas de mí, pero si me piden evidencias, si me piden que hable más de esto y no lo tengo, lejos, porque muchos, y perdón que lo diga, pero conmigo llega mucha gente con diálogos sacados de la inteligencia artificial, con diálogos que alguien les dio, con diálogos que no son de ustedes, con palabras que no son de ustedes, y que cuando en una entrevista les preguntan más allá de esto, así, y dime cómo lo lograste, y dime qué hiciste, y dame un ejemplo de esto, y qué haces cuando esto, ¡pum!, la gente truena. La propuesta de valor tiene que ser genuina. No hay cabida ni para palabras hechizas ni para mentiras. Yo, de hecho, soy enemiga de la mentira en la entrevista de trabajo. ¿Qué opinan? La propuesta de valor tiene que ver con lo que ustedes ofrecen. Describe tu producto. Estos son los 4 elementos. Adrián lo decía. ¿Quién es tu público? ¿Una empresa? ¿Qué empresa es? ¿Qué hace esa empresa? ¿Dónde le puedes aportar desde lo que esa empresa hace? ¿Qué has hecho en el pasado que esa empresa necesita? Esas son las preguntas importantes. ¿Qué valor entregas? ¿Qué necesidades satisfaces o qué beneficios ofreces? ¿Cuál? Por favor, insisto, no es tu experiencia, no es tus títulos. Y luego, ¿qué te hace diferente? Las características y beneficios de tu producto o servicio. ¿Quién es el producto? Ustedes. La mejor propuesta, y hoy se lo decía a Bere, la mejor propuesta que alguien me la dio así, hoy te lo platicaba Bere, ¿cierto? Era un chico que estaba en ventas y a mí me encantó su propuesta al grado que cuando la mencionó, a los 2 días estaba contratado, 2, 3 días estaba contratado. ¿Qué hizo esta persona para entender cuál era su propuesta de valor? Lo primero que hizo fue conocerse, entrar a todas estas cosas que les estoy diciendo, sus valores, sus objetivos, quién es, qué ha hecho, etcétera, etcétera. Él tenía una gran desventaja. Él tenía, hablando en términos de negocios, una gran objeción. Él manejaba productos farmacéuticos, pero no eran de marca, no eran patentes, eran genéricos, oncológicos, genéricos. Y lo habían estado rechazando de todas las entrevistas porque pues, no manejaba productos de patente. Entonces tenía una entrevista con un muy, muy importante laboratorio que además era el que él quería. Y entonces me dijo, Leti, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo le hago para prepararme? Porque a mí me tiene que ir muy bien en esta entrevista. Entonces trabajamos su entrevista y yo le hice una observación. Le dije, mira, esta empresa cotiza en la bolsa. Y si la empresa cotiza en la bolsa, la empresa tiene un annual report y es público, porque eso es un requisito. Busca en internet el annual report, el último, o sea, del año pasado. Y vete a la parte de mercado, ve los números, ve esto, pero vete a la parte del pipeline. O sea, porque él me decía, pero es que esta empresa no tiene oncológicos, no sé por qué me están llamando a mí. Le dije, hay algo raro. Yo le decía, hay algo raro, por algo te llamaron, por algo te están invitando a la entrevista. Métete al pipeline, revisa esto, revisa esto.
Se metió y después regresó conmigo y me dijo, Leti, ya entendí. Ellos están por traer a México un oncológico. Y ellos van a competir con tal, 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 tal. Y el valor del mercado es tal, 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 tal. Y ellos necesitan tal, tal, tal. Ah, ok, ya entendiste lo que ellos necesitan. Sí. Y de lo que ellos necesitan, ¿qué tienes tú? ¿Qué les vas a poder aportar tú a lo que ellos necesitan? Ellos nunca han trabajado oncológicos. Nunca, no tienen experiencia. Van a formar todo el equipo entonces. ¿Qué les puedes aportar tú? Y comenzó a trabajar en su propuesta de valor. Llegó la pregunta, llegó la entrevista y sí, por supuesto que le hicieron la pregunta y su respuesta fue contundente. Lo más extraordinario es que la persona que lo entrevista estaba ahí el hiring manager y cuando él dice, ustedes tienen un producto tal y ustedes van a entrar en México con el producto tal, cuya competencia es tal y tu participación de mercado y tu ta, 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 ta. Y ustedes necesitan a una persona que haga esto, 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 esto y esto y esto y que conozca todo esto, y yo he logrado esto, yo he logrado esto, yo he logrado esto y yo les voy a ayudar a ustedes a lograr esto, porque ya lo he hecho y porque he sido exitoso. A los 3 días estaba contratado. Cuando me llamó y me dijo, Leti, me preguntaron esto y contesté esto, yo dije, yes, es eso. Esa es tu propuesta de valor. Y ojo, no era ningún manager, ningún director, era un chico de ventas que encontró la necesidad de la empresa a la cual se iba a entrevistar y ahí se metió. Encontró lo que él ofrecía, identificó muy bien a su cliente, encontró la necesidad del cliente, encontró el valor que él le podía ofrecer a ese cliente y encontró lo que él podía aportar, lo que él era diferente. Imagínate terminar una pregunta de esta naturaleza diciendo, imagínate, si yo manejando productos genéricos logré esto, ¿qué puedo lograr manejando un producto de ustedes? Voy a lograr todo. Y lo hizo, lo hizo. ¿Qué opinan de esto? No solamente eso, Leti, también les dijo cómo lo iba a lograr, ¿no? Claro. Por eso la propuesta de valor, Adrián, no puede venir con mentiras. Porque no es solo el que te diga qué voy a hacer, es cómo lo hice. Y una de las frases que yo no entiendo muy bien qué es eso, ustedes sabrán, quienes están en ese sector saben muy bien, el, me quedó muy grabada la palabra. Veré, en la mañana te la dije, el circuito hospitalario, que ustedes saben qué es. Ujú. Él dijo, tú necesitas un experto en circuito hospitalario. Y yo, en este famoso circuito, yo me imagino un círculo ahí. Supongo que ahí hay people, decisores, es lo que entiendo, ¿no? Decisores. Él utilizó esa palabra y ¡pum! En efecto, eso buscaba. Fue contundente esa propuesta de valor. Dudas, preguntas. ¿Cuál es su propuesta de valor, chicos? Venga, Gracias. Yo quiero Bere. comentar, Leti. Hola, soy Joaquín Hola, Pérez. ¿Sí? hola. Gracias, gracias, Leti. Saludos. Me encanta la reflexión porque fíjate que ahorita justamente está haciendo en la cabeza pues, la analogía. Eh, Me recuerdas mucho cuando las empresas están haciendo su proceso de planeación estratégica y les empiezan a preguntar que cuáles son sus ventajas competitivas y cuáles son sus diferenciadores y qué los hace único. Incluso se utiliza también esta frase de cuál es tu propuesta de valor como tal. Y, y al final de cuentas nos damos cuenta cómo también las propias empresas se enfrentan a este mismo reto que nosotros como candidatos nos enfrentamos de encontrar la respuesta de por qué somos únicos y qué nos hace distintos.
¿Y qué es lo que hace en el caso de una empresa que un cliente quiera pagar dinero por tener un producto o un Claro. servicio? ¿Por qué lo va a pagar? ¿Por qué percibe que hay valor para pagar lo que tiene que pagar? Y acá la empresa, ¿por qué tendría que contratarte y pagarte ese sueldo que te tiene que pagar en el sentido de que encuentra el valor en ti? Y lo vemos, ¿no? Como hay misiones de empresas que son tan genéricas. Ser líderes del mercado y atender las necesidades de nuestros clientes, pues eso lo hacen todas, ¿no? O sea, todas quieren ser líderes del mercado, todas quieren atender necesidades de clientes, todas quieren tener expansión geográfica, en fin. Pero qué difícil es a veces encontrar qué nos hace únicos. Y lo que yo empiezo a encontrar como respuestas de esta reflexión, Leti, es... Evidentemente está construido dentro de en qué soy bueno, cuáles son los proyectos relevantes y los logros que he tenido en esos proyectos relevantes a través de mi carrera profesional, cómo lo he hecho, si lo he hecho a través de esquemas innovadores de cómo lidero a la gente o cómo abordo las problemáticas, en fin, tengo que saber explicar todo eso y cómo eso termina impactando justamente en las necesidades propias de esa empresa que me está entrevistando. Es decir, ¿cómo voy a vender? Que yo les voy a resolver las necesidades, los retos, los proyectos, en fin, todas estas circunstancias que ellos están buscando hacia adelante y resolviendo con esta posición, ¿no? Muy interesante. Correcto. Y me encantó lo que dijiste y muchas gracias. Solo en este identificar el cómo, cuiden algo, cuiden su descarrilador, cuiden su ego, cuiden el cómo lo venden y el cómo lo digo. ¿Me expliqué? Sí, sí, claro. La prudencia también, ¿no? Una combinación equilibrada entre positividad y ánimo, fuerza para vender el mensaje, pero a la vez también cierta templanza, saberse medir, ¿no? En el mensaje. Es lo que entiendo, Leti. Sí, y cuando yo hablo de confianza, de seguridad en el mensaje, ahí es donde también hay que medir, porque el ego nos lleva a irme al otro extremo y luego de repente salen respuestas ególatras y eso no es. No te quieras vender tampoco en exceso, es el punto medio. No sé si me expliqué. Hay candidatos que piensan que venderse es ir con toda la caballería. Sé prudente, cuidado. Adrián lo dice, ¿con quién estás? Mide con quién estás. Y no te olvides que es una entrevista. No te olvides que lo que digas está siendo escuchado y está siendo evaluado. No te olvides de eso. Y seguridad no es ego. El ego también puede ser reflejo de inseguridad, por supuesto. Por supuesto, Adrián. Claro que sí. Excelente observación. Por supuesto. Cuidado con la sobreventa, que eso le ocurre a muchos profesionales. Si voy a hablar de mi propuesta de valor, me voy a centrar en las necesidades de mi cliente, de con quién estoy, voy a hablar con evidencias de lo que yo puedo aportar a este negocio, pero siempre con los pies bien puestos en la tierra, siempre con apertura. Siempre, Ah, por favor, ayúdenme con su micrófono, Bere. Este, perdón. siempre con la apertura de aprendizaje, siempre con la apertura de sumar. A mí hace poco alguien me preguntó, me hizo una pregunta, Leti, si estuvieras en una entrevista y te preguntaran, ¿qué sería lo primero que harías, qué sería lo que harías en los primeros días de trabajo? ¿Qué responderías? Y yo dije, aprender.
¿Cómo que aprender, Leti? Pero si tú tienes veintitantos años de experiencia en esto. Ajá. Pero gracias a Dios lo que nunca se deja de hacer es aprender. Y además, el hecho que yo tenga experiencia en esto no significa que conozca la manera en cómo ustedes lo hacen. Además, seguramente esa empresa o esta empresa tiene muchas cosas muy positivas porque ya están operando, ¿no? Porque están trabajando, porque están ongoing. Esto, y muy seguramente hay muchas cosas súper positivas que están haciendo y yo tengo que sumarme. Yo necesito aprender de la gente para entonces poder aportar. Y un error que cometen muchos profesionales cuando enfrentan este tipo de preguntas es suponer que van a llegar a cambiar el mundo y eso no gusta, no siempre gusta. Hay que ser cuidadosos, ¿va? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Pues lo que me hace único y que además aporta a una organización. ¿Hay una propuesta de valor única? ¿Esto es una receta de cocina? No. ¿La puedo sacar de la inteligencia artificial? Siempre lo podrás hacer. Como suene, esa es otra cosa. Y yo siempre les voy a decir, no te olvides que lo perfecto también da miedo. ¿Dudas? ¿Preguntas? El ABC de mi propuesta. Uno, y lo dijo Adrián y lo dijeron varias personas. Primero, si yo quiero conocer mi propuesta de valor, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que hacer un acto de introspección. Tengo que demostrar con situaciones reales. Por eso la propuesta no puede ser de una inteligencia artificial ni puede estar copiada de alguien que la contestó. Es importante tener información de la empresa, sin lugar a duda, del negocio, de a quién va dirigida. Entonces, ¿mi propuesta de valor puede variar? Claro, si mi audiencia es diferente, si el mercado es diferente, por supuesto que sí. Por supuesto, el demostrar interés genuino en esa organización, de notar el por qué hace sentido con mis valores, puede ser parte de mi propuesta, por supuesto. Y cuidado con la comunicación. Véndete. Siempre todo lo que ocurre en una entrevista es una venta, pero cuida cómo te vendes. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Bere, ¿querías decir algo? No, Leti, creo que es parte de lo que trabajamos hace ratito. Ok, ya tienes más elementos, ya ves que te dije de eso, vamos a hablar hoy, Bere. Sí, sí, yo creo que con esto, creo que es importante lo de sobrevenderse. Creo que a veces uno con las ganas de me quiero quedar en este trabajo, puede ser que nos sobrevendamos y, y a lo mejor, perdón, voy a usar una frase de le echemos más crema a los tacos. Entonces yo creo que tenemos, sí, a veces nos pasamos, Sí. pero yo creo que hay que aterrizarnos. Lo digo a tono personal, a veces te ganan los nervios, el estrés, el querer ser el candidato perfecto, a veces juega en nuestra contra, en mi contra, no puedo hablar por los demás. Quieres ser tan perfecta en esa que dices, algo hice que no fue tan perfecto. Entonces, creo que es parte del conocernos, situarnos y trabajar antes de para hacer lo más cool posible la entrevista. Sé que los nervios traicionan, pero bueno, es parte Eh, de lo que tenemos que ir trabajando. Sí, y yo sumaría con lo siguiente, Bere, si me permites. Am, sí, una entrevista de trabajo es un proceso de compraventa y siempre lo voy a decir, pero una sobreventa no te va a ayudar. Una exageración en la venta no te va a ayudar. Una exagerado dominio de la circunstancia no te va a ayudar. No hay candidatos perfectos, tampoco hay procesos perfectos, tampoco hay entrevistas perfectas. Lo dije hace rato, lo perfecto también da miedo. No existen. Una entrevista perfecta, lo único que va a generar son dudas.
tratar de responder a todo perfecto, lo único que va a hacer es llevarme a un nivel de estrés que va a ser notorio. Relájense, prepárense, eso sí, prepárense, conózcanse. Ningún excelente vendedor sale a vender un producto si no lo conoce. Así de fácil. En cualquier sector, nadie vende lo que no conoce. Entonces, hay que aprender de nuestro producto, que en este caso somos nosotros, pero hay que cuidar cómo lo vendemos. ¿Vale? Y yo vuelvo, repito e insisto, porque he visto a grandes profesionales que incluso han trabajado conmigo y que a la hora de la entrevista les gana el ego. Y no avanzaron. Cuidado con eso. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Ninguna? Gracias, todo muy claro, Leti. No, al contrario, Joaquín, un gusto saludarte. ¿Cuáles son las Igualmente. sesiones que vamos a tener en lo que resta del mes? El jueves vamos a hablar de los verbos de liderazgo usados en el currículum, cómo nos diferenciamos entre un líder operativo y un líder estratégico, ¿no? Es muy curioso eso. Estos son los temas, ojalá nos sigan acompañando. Les recordamos que tenemos por ahí algunas newsletters que hemos escrito para que se inscriban. Y nuestros programas de empleabilidad, el programa de octubre se cerró. Vamos a arrancar a final de este mes y se abre el próximo grupo para el mes de noviembre, si a alguien le interesa, y nuestros programas de acompañamiento individual y o grupal y algunos talleres que estamos abriendo también. Nuestra página, por ahí ya está. Vamos próximamente a compartir con ustedes nuestra nueva página, que ya Adrián está ayudándome en esto, en toda la parte del branding. Nuestras redes, acuérdense, síganme. Y mi teléfono de contacto, si alguien tiene alguna duda o quiere acercarse a nosotros, este es el teléfono. Gracias, chicos. Cuídense. Yo aquí estoy muerta de frío. Espero que ustedes estén en mejores condiciones. Que estén muy bien. Gracias, Cuídense. Leti. Hasta Muchas Muchas luego. gracias. gracias. Bonito Buen día a día. Gracias a todos. todos. Buen Gracias. día. Buen día. A todos. Bye. Bye.